¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué belleza estos pipollitos. Más fácil que la tabla del 1. No se van a poder quejar. Son simples, simples. A mí me gustaron mucho para apliques. O en un chal, o en un suéter, en almohadones si quisieran. Pero también tenemos la opción de, bueno, le ponemos un palito brochet y las podemos decorar en alguna macetita, en los lapiceros. Miren qué bonitas que son. Acá está en el palito brochet sin forrar. Los pueden pintar con algún marcador o lo pueden forrar con la misma lanita. Miren, súper, súper simples, pero son hermosos. Estos están tejidos con la lana que tejo siempre. Entonces quedó como más gordita, un poquito más gruesa. Y estos están todos tejidos con cashmilón de verano, que tiene ese toquecito de brillo tan lindo. Esta está combinada con dos colores. Estas no, son lisas, pero miren lo que son estos pimpollos. Un amor. Acá tengo estos palitos brochet, que si ustedes quieren para decorar, para un souvenir, para poner de tutores en las plantitas. Miren qué bonitos que son, divinos, divinos. Vamos a hacer una belleza súper fáciles. Acá voy a dejar, tengo mi agujita número 3 porque estoy tejiendo esta hebra que es muy muy finita. Igual de todas maneras la voy a tejer doble porque quiero que tenga un poquito de cuerpo, más allá de que son simples, simples y son de apoyo, porque si los podemos hacer, las usamos como aplique, las cosemos. También se les puede tejer aquí un tallito, eso lo van a ver ustedes. Aquí simplemente vamos a compartir cómo hacer el pimpollito, este cáliz. Las hojitas, ya hemos hecho muchas hojitas, así que son súper fáciles. Miren qué simple es este trabajo. Anillito. Vamos a hacer una cadenita de ajuste y dentro del anillo vamos a tejer varetas. Acá estas hebras son bien finitas. Yo voy a cargar 12 varetas y cerramos esta primera hilera. ¿Me quedo tejiendo? Miren, cerré bien, bien apretadito el nudito mágico que hicimos, o anillito mágico, como ustedes lo llamen. Y cerramos la hilera también. Ahí tenemos un pequeño disquito. Ahí, miren qué lindo. Ahora en cada una de estas varetas vamos a tejer un aumento, también con varetas. Entonces levanto la primera y en el mismo punto tejo 2. Y así, punto por punto, voy a ir tejiendo 2 en cada vareta que me encuentro. ¿Ven? Toda la vuelta igual. Vamos haciendo un aumento por cada vareta. Ahí di toda la vueltita. Volvemos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a dar una hilera más. Y ahí vamos a hacer así. Un aumento en el primer punto. Como todo círculo. Vieron que cuando hacemos círculos lleva este proceso en lo general. En el próximo vamos a tejer una sola vareta. En el que viene el aumento. Ven que aquí se me piantó una de las hebritas. Ahí está. Bueno, como les decía, en este viene el aumento. Entonces vamos a hacer un aumento, una vareta, un aumento, una vareta, todo alrededor. Como cuando tejemos cualquier otro círculo. Vieron que vamos de a poquito, vamos aumentando porque este círculo nos demanda más puntos. Así hasta dar toda la vueltita. Bueno, acá ahora vamos a darle una última vuelta que nosotros podemos elegir. Miren, esta está toda en color naranja, esta está toda en color rosado. Y esta está combinada. Esta la última vuelta que es en punto bajo o punto cangrejo. Esta tiene punto cangrejo, por eso tiene esas pequeñas onditas. Esta tiene punto bajo pero en otro color. Y estas otras, ven aquí, esta tiene punto cangrejo como borde y esta no. Entonces, acá ustedes pueden elegir continuar con el mismo color o si no, aquí cortan, toman otro color y le dan toda una vuelta en punto bajo o punto cangrejo según el bordecito que quieran ustedes. Pueden hacer las dos porque seguro que les va a encantar, lo van a querer hacer de todas maneras. Entonces yo voy a continuar con el mismo color, pero les menciono que pueden combinar. Y también voy a elegir tejer punto bajo. Entonces aquí
vamos a tejer. También pueden tejer un picot si lo desean. Es como para darle un bordecito diferente. Aquí pueden elegir tejer la hebra bien floja, o por lo contrario, para que no se frunza el círculo, porque muchas veces hay muchos que tejen como muy ajustado, entonces va a ser necesario que le hagan un aumento cada 2 puntos, un aumento. Pero si tejen la hebra bien flojita, no va a hacer falta. Recuerden que este es el último borde. Entonces miren, yo lo que voy a hacer es tejer mi punto bajo, pero estiro bien la hebra, cosa de que me quede bien flojito, y así yo no le hago aumento aquí. Esto también lo pueden hacer con otro color, o por lo contrario, si quieren, pueden hacer el punto cangrejo como les mencioné, y también podrían llegar a hacer un picot bien cortito, con 2 cadenitas nada más, y les va a quedar muy bonito para el borde de esta pequeña rosa. ¿Ven? Así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Ahí estoy, miren cómo quedó este círculo. Ahora voy a hacer un nudito, pero no voy a cortar corta la hebra, voy a cortar una hebra bastante larga porque la vamos a enhebrar y con esta misma vamos a coser. Tampoco es una gran costura, es unas puntaditas. Ven que voy a buscar mi aguja antes de hacer el nudito. Elijo una aguja. Acá sí termino con un nudito. Y ahora vamos a empezar a formar lo que sería esta rosita. Pero primero tengo que enhebrar una agujita por aquí. Ahí estamos. ¿Cómo vamos a hacer esta rosita? Miren. Vamos a empezar a enroscar. Esta hebra va a quedar hacia este lado, por ejemplo. Y aquí empezamos a enroscar bien apretadito. Ahí, bien apretadito. Esta hebra tiene que quedar más o menos a la mitad, un poquitito más arriba. Ahí, bien apretadito. Porque, ¿qué es lo que vamos a lograr? Yo tengo que lograr el centro de la rosa, que sería para mi elección. Y acá tengo el borde, ¿ven? Que yo lo enhebré en una agujita. Ahí. Entonces, con este borde voy a dar 1 o 2 vueltitas. Pero miren dónde di las vueltitas. Si ustedes se fijan, esto tiene un tramito un poquito más largo que la parte superior. ¿Ven? No está bien al medio. Está más bien un poquitito más arriba. ¿Ven? Esta parte de abajo es un poquito más larga. Una vez que le di dos vueltitas, voy a atravesar mi aguja para asegurar ahí con algún nudito o una trabita. Y este sería el centro del pimpollito. Ven que acá viene la vueltita y enrosca. Una vez que ya obtuve ahí, voy a hacer un nudito para que esto no termine de aflojarse, porque encima lo que tiene el cashmere de verano, que es como sedoso. Es hermoso, la verdad que es muy lindo. Pero lo ajustamos ahí con un nudito. Entonces, esta parte que es un poquito más larga, la vamos a como a desenroscar, pero envolver hacia arriba. Miren, ahí. Puse pata para arriba. Enroscamos esta parte de abajo y ahora esta aquí. Acompaña todo el movimiento del círculo y vamos envolviendo. No me preocupo por esta hebra. Entonces así ya tenemos el pimpollito. ¿Qué tenemos que lograr aquí? Miren. Ven que esto queda como muy plano, por lo menos para mi gusto. Con la misma aguja pincho hasta salir aquí abajo. Pero no voy a tirar para que no frunza el trabajo, solo hasta donde haga tope. Ahí. Ahora sí, acá voy a hacer un nudito, porque cuando yo empiece a tirar, esto se puede fruncir y no es la idea. Son pequeñas puntaditas nada más. Bueno, ahí. Ahora sí, voy a ajustar, acá voy a pasar unas puntaditas, como para que esto que es plano, se haga más pequeño. Ahí se me vino una hebra verde. Ahí. ¿Ven? Son pasadas, simples pasadas. Entonces logré que aquí quede como más finita. Se me pianta la rosita.
acá quede como más finito y no quede tan ancho y plano. Más allá de que es una fantasía y que estamos armando un pimpollito con tejido, bueno, vamos a tratar de igual darle la forma. Miren qué belleza, así solamente, así como está, queda genial. Ahora solo nos faltaría agregarle ese toque verde. Voy a hacer unos nuditos y pierdo mi hebra. Y le vamos a agregar el toquecito verde que nos faltaría. Que son, yo le agregué 3. En realidad, si va a estar en algún, es muy chiquitito. Ven que solo tiene 3. Pero le pueden hacer 4 o 5. En realidad van 5, pero es una pieza tan pequeña. Y si esto va a estar plano y nosotros lo vamos a abordar a algún proyecto, entonces no hace falta hacerle 5. Si ustedes por lo contrario lo van a poner en algún palillito, una lapicera, le pueden hacer las 5, estas hojitas que lleva aquí, que son, creo que se llama cáliz. Estoy perdida. Mi papá diría perdida como perro en cancha de bocha, más o menos, pero creo que es el cáliz. Bueno, acá le vamos a agregar esas hojitas verdes que tan lindo le queda. Entonces elegimos cualquier verde, el que tengan, el que les guste. Y esto lo vamos a hacer de una sola vez, no las voy a hacer por separado. Entonces voy a dejar una hebrita ahí medianamente larga. Vamos a hacer una cadenita. Y acá tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, una para elevar el punto y comienzo a tejer sobre esta base de cadenas. Un punto bajo, media vareta, 1 y 2 y 2 puntos bajos. Ahí y ahí. Acá hice una de estas hojitas. No vamos a cortar la hebra y voy a hacer una cadenita extra y ahora tejo las 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una extra para volver y volvemos de la misma manera, miren, 1, 2 puntos bajos, 2 medias varetas y 2 puntos bajos. Ahí está, hicimos 2, por eso les mencionaba, pueden hacer 3 si la van a apoyar, ahora vamos a hacer una más, o pueden hacer 5 si van a ir en algún tipo de arreglo, o 4 de estas hojitas. Recuerden que esto es una fantasía. Acá mismo vuelvo a hacer las 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6 y una cadenita de más para regresar. Volvemos a tejer de la misma forma. 2, 2 y 2. Voy por las 2 medias varetas y ahora me tocaría tejer los 2 puntitos bajos. En este punto, como yo voy a hacer solo 3, voy a la primer cadenita que está aquí y tejo un punto deslizado. Cadenita y dejo una hebra como para coser. Nudito y ahí estamos. Esta que está aquí podemos hacer un nudito. Ya tiene el nudo de inicio, pero bueno, para asegurar hacemos un nudito y la cortamos a esta que quedó aquí cortita, que era la hebra de inicio. A esta la puedo cortar, luego va a ir escondida dentro del tejido. Y a esta que nos quedó larguita, que es la que vamos a unir a la rosita que tengo por aquí. La aguja, vamos a sacar la hebra rosa y la cosemos. No lo quieren coser, lo pueden pegar. Pueden usar la silicona esta escolar, o silicona en frío, o si tienen esta silicona en caliente también. Entonces el nudito lo voy a esconder por ahí, apoyo la rosita, pero voy a buscar, a ver,
para que el primer pétalo me quede justo del frente, ¿ven? De frente a donde enrosca la rosita. Y acá le voy a dar unas puntaditas. Por eso les mencionaba, pueden coserlo o pueden pegar. Ahí, y me voy moviendo. Salgo a la mitad de las hojitas, voy cruzando puntadas. Ahí. No cosan hasta el borde de arriba, simplemente unas puntaditas. Voy a salir ahí para poder pinchar esta. Son 2 o 3 puntaditas, miren. Ahí paso como para enganchar. Y salgo a la altura de la otra hojita. Y también la voy a enganchar sin llegar al borde superior. Y luego me voy hacia abajo. Vieron que son 2 o 3 puntaditas. Ahí verifico si me gusta. Y acá puedo darle ahí unos pinchacitos. Como para acomodar. Y ya estamos. Miren qué belleza. Me voy a quedar haciendo un nudito y a esconder la hebra por dentro del pimpollo. La llevo a pasear un poquito. Ahí, y ya corto. Voy a cortar esta que era del nudito anterior, que quedó ahí tapándose. Miren, miren por favor lo que son estos pimpollitos. Miren qué belleza. Si quieren poner algún palillito brochet, forran con la misma lana o hilo. O los pueden pintar, papel, el Floratape, que sería para forrar cuando hacemos flores, o con papel crepe. Ustedes van a ver para qué van a destinar estos pimpollos divinos, 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 y van a ver con qué forran los palitos si es que quieren decorar otras cosas con estos pimpollitos. Ven, está enroscada el hilito, la lanita. La verdad que son muy, muy tiernos. Miren qué bonitos. Fácil, fácil, fácil. Para regalo, para poner moñitos. Pueden hacer el cabito tejido y bordan también. Pueden hacer más hojitas. Hojitas hicimos muchísimas en el canal, así que pueden ir, entrar a mirar. Miren qué belleza, qué bonito, qué decorativas y súper, súper fáciles. Espero que les haya gustado este tips, este pequeño trabajito y lo puedan emplear en muchísimos proyectos. Muchísimas gracias, les dejo un besito. Chao.